Hola, buenas tardes. Mi nombre es la maestra Magdalena Lucero. Mi compañero es el maestro Orlando Chávez. En esta ocasión estaremos hablando, platicando y comentando sobre el sistema educativo nacional, principalmente sobre la reforma del 2013 y la reforma educativa actual, que es la nueva escuela mexicana o la reforma del 2022. Hola Magda, sí, mucho gusto, ¿cómo estás? Pues sí, empezando con esto de lo que es el sistema educativo nacional, ¿no? Vamos viendo o vamos planteando que el sistema educativo nacional contempla pues todos los niveles, partiendo desde lo que es la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, incluso el sistema educativo nacional también toma en cuenta en esta organización la educación para adultos, ¿no? Este, y pues vamos a ver que no solamente habla sobre, o el sistema educativo administra lo que es la filosofía de la educación o las metodologías de enseñanza, sino también la infraestructura, el equipamiento y todo lo que conlleva esto, ¿no? El sistema educativo nacional. Efectivamente, cuando escuchamos sobre educación, sobre reformas de educación o sobre el sistema educativo nacional, pues nos enfocamos principalmente a los maestros y alumnos nada más, ¿no? Pero no ponemos a veces a analizar o a reflexionar en que el sistema educativo pues influye o incluye muchísimos factores, como es obviamente los recursos económicos, los recursos de infraestructura, los recursos de personal o los recursos humanos, desde maestros, administrativos, personal de apoyo, principalmente los actores que somos maestros, alumnos, padres de familia, etcétera, no la comunidad. Todo en conjunto pues hace al sistema educativo nacional. Y en esta ocasión pues estaremos hablando de dos reformas principales o las últimas en conocerse, que es la reforma del 2013 encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, y la reforma del 2022 que hasta el actual gobierno de Claudia Sheinbaum se continuó con la reforma de Andrés López Obrador, que es la conocida Nueva Escuela Mexicana. Bueno, sobre la reforma del 2013, que fue la encabezada por Peña Nieto, para mí, de manera personal, esa reforma, más que reforma educativa, fue una reforma laboral, porque se enfocó principalmente en la evaluación no del sistema educativo, no de los resultados de la educación o de las políticas que hubo anteriores, ¿verdad? En los planes de estudio, en los contenidos, etcétera, ¿no? Sino que se enfocó principalmente en la evaluación del maestro. ¿Y tú qué Sí, nos claro, y puedes? sobre todo porque en este sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se buscaba que esta reforma garantizaba lo que, o garantizara lo que era la calidad en la educación, mediante la obligatoriedad, ¿no? De la profesionalización de la docencia. Y esta profesionalización partía, evidentemente, de lo que era la evaluación educativa, pero pues sí, ¿no? La evaluación era directamente hacia la figura docente. Ajá. Y con esto también pues tomaba en cuenta lo que era la autonomía de gestión escolar. Que Tecnologías, precisamente la infraestructura ¿no? quedó atrás, ¿verdad? La mejora de la infraestructura y Exacto, pues ¿no? la evaluación de los aprendizajes pues quedó atrás porque principalmente fue la evaluación, no al sistema educativo, no la evaluación educativa, sino la evaluación a la figura del maestro, en habilidades, Docente. conocimientos, bueno, en diversos factores, ¿verdad? Según los perfiles, parámetros e indicadores que entonces se implementaron, y luego hubo una serie de otros organismos descentralizados que se encargaron de este tipo de evaluación, que con la reforma 2022, ¿verdad? Algunos se derogaron, otros continúan, como el llamado entonces Servicio Profesional Docente, que se encargaba de dicha evaluación, ahora se llama OSICAM, y ya no está enfocado en la evaluación punitiva o en la evaluación impuesta a los maestros, sino
sí una evaluación, pero de manera voluntaria para el ingreso, ¿no? Para la promoción horizontal o para la promoción vertical, que es una de las cosas que podemos Promoción apreciar. vertical. Sí, exactamente, que podemos apreciar y que podemos agradecer los maestros, ¿verdad? Que entrando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se derogó la reforma del 2013, la cual era considerada punitiva o una reforma laboral más que educativa. Y en esta ocasión, principalmente por eso nos vamos a enfocar en la evaluación, digo, perdón, en el análisis de la reforma del 2022, conocida como la Nueva Escuela Mexicana, que por supuesto que ha tenido muchas cosas buenas, pero no todas han sido buenas, ¿verdad? No todas son buenas. Por Sí, ejemplo, perdón, adelante. no, que vemos que pues esta parte de lo que es la descentralización se supone, ¿no? Tomando en consideración lo que es la epistemología del sur o la pedagogía decolonial, donde bajo estas pues perspectivas nos indica que el aprendizaje debe plantearse a partir de lo que es Los científicos. separarse un poquito de lo que es la globalización, ¿no? O Ujú. las tendencias mundiales, donde también se busca que los niños y adolescentes desarrollen un pensamiento crítico. Bueno, aquí les presentamos, ¿verdad? Este pequeño cuadro o mapa mental que nosotros organizamos con anticipación sobre los orígenes pedagógicos y filosóficos de la reforma educativa 2022, porque pues ya mencionamos, ¿verdad?, las cosas buenas que nos trajo a nosotros los maestros sobre la derogación de la reforma 2013, pero escondidos o ahí inmersos en el currículum oculto de la reforma 2022, gracias a algunos investigadores o algunos doctores pedagogos dedicados a analizar y a criticar esta reforma, pues podemos ver que no todo ha sido bueno, ¿verdad? Y esas dos corrientes que tú mencionas, las epistemologías del sur y la pedagogía decolonial, son principalmente en las que está basada esta reforma educativa 2022 y que gracias a que los maestros estamos todos muy contentos, muy felices en que se derogara la reforma 2023, pues no nos habíamos encargado de analizar el trasfondo, ¿verdad?, de esta reforma 2022, digo de la 2013, disculpa. Y las epistemologías del sur y pedagogía decolonial, ¿verdad?, tienen la finalidad, pues, de provocar una emancipación de los pueblos originarios o indígenas o de las minorías de nuestro país, ¿verdad?, que son muchas, bastantes, gracias a que somos un país muy diverso. Sin embargo, pues, dentro de esa emancipación está intentando implementar otras doctrinas, otros dogmas, ¿no? De que el capitalismo intelectual o de la colonización europea, pues es todo malo, ¿verdad? De que nuestra forma de pensar, nuestro lenguaje, todas las características que nos hacen ahorita los mexicanos que somos, pues son algo malo, ¿verdad? Que tienen un origen malo. Y pues deja de lado, principalmente tú, por ejemplo, que eres maestro de ciencias, deja de lado a lo científico, ¿no? A muchos de los saberes científicos que deberían de impartirse, sobre todo en secundaria, y está optando por hacer que nuestros jóvenes o nuestros niños y adolescentes piensen, pero ya en una nueva política, ¿no? De emancipación, de sanatizar, digo, perdón, de satanizar a la globalización y el capitalismo. Y pues limita su capacidad de aprendizaje. No está dejando que ese libre albedrío que buscamos, ¿verdad? En todos y cada una de las reformas educativas, o nosotros como maestros, pues se coarte, se vea condicionada o se vea guiada hacia una nueva política. Sí, más que todo también pues se contrapone un poquito sobre esta reforma 2013, esta 2022, donde el pensamiento que se tenía sobre la reforma 2013 era la creación de, o la formación de
mano de obra, ¿no? En sí, Ajá, así crudo como se escucha, pero pues así estaba. Entonces, estas nuevas tendencias o lo que es la epistemología del sur y la pedagogía colonial, pues eh, piensan un poquito más sobre el desarrollo de cada individuo y este desarrollo pues contempla lo que es las problemáticas que están en el contexto de cada individuo. en sociedad. Y partiendo de ese contexto es que formen un carácter crítico y pensar en la resolución de los problemas que le atañen y pues ir viendo la posibilidad de también la contemplación de la sistematización de lo que es la resolución de los problemas y de ahí es que se crea o se busca que se cree el pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Sí, bueno, sí, más que nada porque pues los está desplegando a que tengan un desprendimiento o nuevos enganchamientos, ¿verdad? Con la libertad de expresión, con la libertad de ser, con reconocer tu origen, este, el, el valorar la diversidad, sobre todo en nuestra diversidad étnica y todo, ¿verdad? Pero luego cuando nosotros como maestros, bueno, yo principalmente como maestra de español, veo el plan de estudios y veo que de los 15 contenidos que yo tengo que impartir durante el año, hay 10 que están dedicados a diversidad étnica o a valorar la diversidad étnica. No puedo pasarme todo el año, ¿verdad? Impartiendo solo doctrinas o solo dogmas o tratando de cambiar maneras de pensar para emanciparse, sino que a mí me interesaría, por ejemplo, también que los jóvenes aprendieran sobre documentos legales, sobre la forma de expresarse, de cómo hacer un discurso, etcétera, ¿no? Que ese discurso es el que los tiene un poco limitados. Y bueno, como vemos aquí las características, las epistemologías del sur, como ya las mencionaste, pues se caracteriza por exclusión del conocimiento científico, se basa más en un conocimiento empírico gracias a su contexto, como lo mencionas, y luego considera obviamente las realidades de diferentes lugares. Por eso es que una de las cosas buenas de esta reforma es que nos dan la autonomía de gestión y no de la gestión económica o infraestructura, sino la gestión académica en la que podemos ver, ¿verdad? Afortunadamente que podemos impartir y que no podemos impartir. Y ahorita que lo mencionas desde tu disciplina, desde los lenguajes, ¿no? También desde el aspecto científico, yo como maestro de ciencias, veo que también se busca ver lo que es los fenómenos naturales o la naturaleza en sí desde los pueblos originarios, ¿no? Entonces, cómo va una entrelazando todo eso desde lo que es la originalidad de la educación. Y pues desdiciéndose un poquito, desprendiéndose un poquito desde las tendencias globales, ¿no? Es lo más importante de esto. Y viendo que esto se plantea hacia que los estudiantes pues vean en su contexto todo lo que les rodea, Y los todo lo reconozco. que les debería de importar o lo que es más trascendente primero, y de ahí partir para pues irse acercando hacia las tendencias internacionales en cuanto a lo que es pues los conocimientos, ¿no? Sí, bueno, ya analizándolo desde ese punto de vista no es tan malo, ¿verdad? Porque algo que nosotros experimentamos aquí en Ciudad Juárez es que nuestros adolescentes no tienen una conexión con sus raíces, no tienen ese reconocimiento o ese valor de pertenencia o de identidad, ¿verdad? Mexicana, que están más encaminados hacia la globalización, hacia lo extranjero y no precisamente europeo, como lo pretende enfocar esta reforma educativa del 2022 que con de pedagogía decolonial, sino aquí con nuestro vecino, ¿verdad? Que observamos que nuestros alumnos están mucho más interesados en aprender inglés antes que reconocer su lengua materna, antes de conocer bien a fondo el español o la diversidad étnica, o que
frecuentan más otras tradiciones que son extranjeras que las propias, ¿verdad? Entonces, em, por supuesto que podemos estar como que a favor y en parte estar en contra de las epistemologías del sur y la pedagogía de colonial, pero pues eso va a depender muchísimo de la óptica con la que sea analizada, con la que sea observada. Y No es como sé. muy ambicioso, ¿no? Es muy ambicioso lo que se pretende, centrando en esta dinámica de esta política educativa meramente en el estudiante, ¿verdad? Donde se logre que este sea un elemento de reflexión y que a la vez, pues, plantee objetivos desde un punto de partida para que ellos se desarrollen y sean entes activos desde su dinámica escolar, desde su dinámica Desde su educativa. contexto. O sea, tienen que participar en sí, tienen que participar para poder aprender. De esto va un poquito más práctico lo que es esta reforma, ¿no? Ese punto de que tiene que participar para poder aprender. Tiene que ser el Mm, que Sí, administre y está como que un poco complicado porque lo último que obtenemos de los jóvenes es precisamente la participación, casi que se les tiene que obligar, ¿verdad?, a participar o tiene que verse como casi condicionado por un número, una calificación o por algún beneficio. No lo ven ellos a largo plazo como un beneficio. Incluso estas dos corrientes que están bien inmersas en esta reforma o dentro de los planes de estudio o de cada uno de nuestras asignaturas, pues los jóvenes se están cuestionando a cada momento, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Y esto cuándo lo voy a usar? O a mí que me interesa saber que apapacho es en agua abrazo o qué sé yo, ¿no? Pues igual abrazo. Entonces, por sí, por eso supuesto, te decía que era como muy ambicioso, ¿no? ajá, Incluso demasiado. la labor docente, muchos docentes en sí no han terminado de comprender la esencia de esta política educativa, ¿no? Por eso es que simplemente no se ha logrado despegar como se planteó. Partiendo de esto es que, pues, la enseñanza en muchos sitios todavía tiende hacia lo A lo tradicionalista, ¿no? tradicional. Y bueno, Meramente. una de Es las... ambicioso y muy buen el planteamiento hacia esta nueva política Ajá. educativa, pero como tú dices, hay que inducir de manera muy precisa a los estudiantes para que ellos logren despertar esa curiosidad, partiendo, por ejemplo, de lo que es mi disciplina, lo que es las ciencias, pues no se desprende o no se despierta en sí este aspecto de lo que es la curiosidad de los estudiantes, ¿no? Ya se enfocan un poquito más en lo que se les dice y con eso se quedan. Y con eso. Entonces, la tendencia de esta política educativa es decirles sí, pero inducirlos a que ellos investiguen, a que ellos Emancipen comprueben, a que precisamente. ellos pues indaguen sobre todo lo que es algún conocimiento en específico. Y precisamente una de las cosas buenas de esta reforma educativa, aunque no son nuevas, nos propone cuatro, o si no estoy segura exactamente del número, pero creo que son cuatro metodologías para trabajar, ¿no? Que son el trabajo basado en proyectos, la metodología de STEAM, los proyectos comunitarios y basado en problemas, ¿no? El aprendizaje basado en problemas. Y que es precisamente que los jóvenes participen para que puedan aprender. Y poco a poco, como que los maestros hemos querido aprender y como que hemos querido involucrarnos y empaparnos de esas metodologías que no son nuevas, pero nos están causando ahorita bastante dificultad. Y luego, Mucho lo lo que malo se es que cuando, lo malo es que cuando lleguemos a eso, ¿verdad? Probablemente ya haya una nueva reforma educativa. Uh-huh. Sí, un cambio, pero bueno, por lo pronto creo que en este gobierno de Claudia Sheinbaum vamos a seguir con esa misma política, así que por lo pronto ya tenemos 5 años más para apropiarnos de esta reforma educativa, que aunque tiene sus partes negativas, ¿verdad? En el currículum oculto hacia emanciparse, hacia el sembrar nuevas, doctrinas o el casi como que la formación de un nuevo frente político.
dejemos de lado eso, ¿verdad? Y invitar a nuestros compañeros maestros que alguna vez nos puedan observar o escuchar, que nos pongamos a leer, ¿verdad? A investigar, que nos empapemos, así como la flor de la abundancia de la reforma educativa 2022. Como hay mucha desinformación, pues también hay mucha Mucha información información, mucho bastante que de leer. dónde aprender. Pues sin duda, ¿verdad? La figura del docente ahorita está en ese lapso, ¿no? Pero pues también hay que desaprender para poder aprender estas tendencias o este Exactamente. enfoque que se pretende desarrollar en la nueva escuela mexicana. Y pues como tú dices, hay mucha información, pero pues el Esperemos, ¿verdad? Que aunque los- nuestros comentarios a lo mejor no mucho acertados, bueno, esa es nuestra forma de pensar y ver la reforma educativa del 2022. Y aunque coincido con algunos de los puntos del doctor Eduardo Andere, quien hace la dura crítica sobre esta reforma y principalmente sobre estas dos corrientes, pues hay que quedarnos con lo bueno, ¿verdad? No hay que este, enfrascarnos en lo político que nosotros tal vez día podamos los maestros arreglarlo, mejorarlo o a dar alguna iniciativa. Sin embargo, desde el aula, pues no nos queda más que aprender de ella y aterrizarla de la mejor manera. ¿Algún otro comentario que tengas que agregar, no, compañero pues, Fernando? pues, eso que te mencioné, ¿no? O sea, pues hay que agarrar el toro por los cuernos y aprender, ¿no? Sobre estas filosofías y ver cómo pues aterrizar esto en nuestras aulas desde nuestra trinchera, ¿no? Así es. Bueno, pues sin más, no tenemos otra cosa que Mucho agregar. gusto. Espero que este video haya servido un poco para más o menos ubicarnos sobre los principios pedagógicos y filosóficos de la reforma educativa